un mensaje nuevo para todo el mundo. Decíamos en la primera ocasión que el mensaje de Jesús no era una especie de segunda parte del judaísmo, no era una especie de nueva versión de lo que ya había. Es verdad que estaba enraizado y salía de lo que ya había, de lo que Dios había establecido y había previsto para su pueblo. Jesús fue judío, de acuerdo a la norma judía, de acuerdo a la ley judía, y de ahí sale algo para el mundo entero, una nueva dimensión, una nueva proyección. Bien, Jesús tuvo un precursor. Decíamos la vez pasada y habíamos titulado el capítulo, digamos, de la vez pasada como Juan el Bautista, el precursor. Y es que Juan el Bautista, en lo cual vamos a seguir incidiendo hoy, Juan el Bautista, su obra, su ministerio, las cosas que le ocurrieron para ver qué enseñanza sacamos de él, y lo haremos poniendo, digamos, en orden ciertos acontecimientos que se nos dan de manera despedazada en distintos evangelios para que podamos tener una perspectiva completa. Bien, este Juan el Bautista actuó como precursor, actuó como aquel que adelanta a otro que viene y que va a ser protagonista. En cuanto a su ministerio, estuvimos hablando la vez pasada, su ministerio fue el de dar a conocer que otro venía. Él era en realidad como un templo, decíamos, como un templo andante, porque llamaba a las multitudes y le decía, tenéis que arrepentiros. Pero el arrepentimiento se daba en el templo y la confesión de pecados llevaba una serie de rituales y ceremonias según la ley de Moisés judía. Pero ahí estaba Juan el Bautista, sin el templo, sin los rituales, bautizando a la gente simplemente porque confesaban sus pecados y se arrepentían. Y cuando decimos que se arrepentían es que sinceramente querían cambiar de vida, reconociendo quiénes eran. Decíamos que su ministerio, aparte de llamar al arrepentimiento a los mismos israelitas que se suponía que entraban automáticamente en el reino mesiánico, pues no, decía Juan, no, arrepentimiento, tenéis que saber que sois malos, cometéis actos que no son buenos, y todo aquel que diga yo no hago esto, yo no hago lo otro, no está justificado delante de Dios, tiene que haber arrepentimiento. Y este arrepentimiento era en su ministerio simbolizado con el bautismo. Un acto que no era desconocido para los hebreos, como ya habíamos dicho, pero que Juan lo hacía de una manera especial, sin templo, sin rito y a los mismos hebreos, en vez de a los prosélitos que se convertían al judaísmo. Él bautizaba de una forma diferente y de ahí su sobrenombre, su apodo, el Bautista. ¿Y su mensaje? Su mensaje, aparte del arrepentimiento, era, cuando vio a Jesús, cuando él estaba bautizando, cuando él llamaba a la gente al arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado, el Mesías prometido en la ley judía, en los profetas, en el antiguo pacto, que para ellos era lo que tenían, era el nuevo, nuestro Antiguo Testamento. Se acerca el reino de los cielos, el Mesías ya está aquí. ¡Atención! Está aquí el reino de los cielos, se ha acercado, decía Juan. Pues en esta confesión, al mismo tiempo que pedía arrepentimiento, decía, en ese momento, cuando la gente se bautizaba y ve Juan aparecer a Jesús de Nazaret, dice Juan de Jesús, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y Juan proyectaba la realidad de Jesús de Nazaret como Cordero de Dios, como aquel que tenía que morir sustituyendo al pecador, enviado por Dios mismo para el mundo entero ya. La salvación no pertenecía exclusivamente a los judíos. Juan el Bautista había proyectado a Jesús al mundo entero. Como el mismo Jesús luego afirmaba, aquella luz que viene a alumbrar a todo hombre vino a este mundo, decía el evangelista Juan. He ahí su ministerio, he ahí su mensaje, el de Juan el Bautista. Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, palabras que dijo cuando lo vio acercarse entre la multitud. Bien, es ahí donde hoy arranca nuestra historia. Nuestra historia, por tanto, comienza en ese momento en donde Jesús se acerca a la multitud, es identificado por Juan y es anunciado por Juan. Pero hoy titularemos, paradójicamente, esta sección como Juan el Bautista y su confusión. Pero
Vamos a ver, Juan el Bautista no estaba seguro de quién era Jesús de Nazaret. Sí, estaba seguro. Pero Juan el Bautista y su confusión, ¿por qué? Ahora veremos. Y veremos qué conclusiones podríamos sacar de esto. Comenzamos, pues, yendo a distintos evangelios, como hemos dicho, para tener todas las piezas completas y poder ver el cuadro de manera más integral. Dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Bautista, que estaba en el Jordán, para ser bautizado por él. Jesús estaba en el norte, Juan estaba bautizando y predicando el arrepentimiento de pecados y el aproximamiento del reino de Dios que se había acercado en el sur de Israel, en el río Jordán, y Jesús va del norte de Galilea, desde Nazaret, donde él era, hasta donde Juan bautizaba al sur. Pero Juan, cuando lo ve aparecer allí, que lo anuncia a la multitud, porque Juan lo ve y lo identifica, lo que no sabemos bien es cómo lo identifica y por qué lo identifica, no sabemos, pero lo identifica. Y Juan le dice: ¿tú vienes a mí a ser bautizado? Y dice así el Evangelio: pero Juan le resistía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, a que yo te bautice. Espera. Vamos a ver. Tú eres el Mesías. Si tú eres el Mesías, tú no tienes pecado. Eres enviado de Dios. Si eres enviado de Dios, y como más bien luego Jesús anunció de sí mismo, era el Hijo de Dios, era Dios mismo en esencia, si tú no tienes pecado, decía Juan el Bautista, ¿cómo tú te vas a bautizar para arrepentimiento de pecados? Porque es lo que yo hago. Sería yo, el que predico, el gran predicador, el que estoy lleno de pecado. Debería ser yo bautizado por ti. Una pequeña enseñanza. Todos tenemos en la mente que quien se pone aquí y habla es algo como un poquito más elevado, especial. No, todos somos pecadores. Hagamos lo que hagamos. Dios nos libre de la apariencia de los platos rotos, como si nunca hubiéramos partido ninguno. Dios nos libre, Dios nos libre. Somos todos iguales delante de Dios, no importa qué grande, qué pequeño, qué mediano o qué trabajo realices en su nombre. Y dice Juan: yo, que he aglutinado cientos, probablemente miles de personas alrededor de mí, yo soy pecador. Tú tienes que bautizarme a mí. Y Jesús le responde lo siguiente. Jesús le respondió y le dijo: deja ahora, Juan, tranquilízate, Juan. Porque nos es preciso, a ti y a mí, nos es preciso cumplir así, o sea, bautizándome tú a mí, toda justicia. Y entonces Juan le dejó. ¿Qué es lo que quería decir Jesús con esto? Lo que quería decir Jesús era: mira, yo no soy un rebelde contra la ley de Dios. Yo soy sujeto a la ley de Dios. Como judío, me someto y guardo las fiestas solemnes, adoro en el templo, doy los tributos que se requieren del templo, cumplo la ley de Dios, la ley de Moisés. Yo soy un cumplidor. Retomamos esta idea ahora, porque lo que realmente Jesús está queriendo decir cuando es necesario que las cosas justas se cumplan es: mira, es verdad que yo no tengo pecado, es verdad que tú sí, pero vamos a ver, yo quiero identificarme primero con el pueblo al que tú bautizas, porque el pueblo que tú bautizas entrará en el reino de Dios, entrará en mi reino, el reino del Mesías, no porque sean judíos, sino porque se arrepienten. Ellos, los que entran, se humillan delante de Dios y son humildes delante de Dios de la misma manera que yo soy humilde y obediente delante del Padre. Yo me identifico con todos aquellos que van a Dios arrepintiéndose en humildad, porque yo también soy humilde con el Padre y quiero identificarme con ellos en esa actitud. Pero además, Juan, yo que soy cumplidor, también quiero dar cumplimiento y honor a tu ministerio. Quiero dar honor a tu ministerio. Quiero también identificarme con lo que haces, porque lo que haces es mandato de Dios y bien hecho está.
Yo te doy mi visto bueno públicamente, diciendo, bautízame Juan, porque Dios te ha mandado a hacer lo que estás haciendo, al mismo tiempo que me identifico con todos aquellos que creen en Dios por humildad y no por ser judíos o hijos de Abraham o algún tipo de prerrogativa especial que se pudiera creer. Y Juan le bautiza. Voy a hacer un paréntesis, ¿vale?, para explicar una cosa. La vez pasada estuvimos viendo el antiguo pacto, el nuevo pacto. Jesús decía, no mezcléis las cosas, si las mezcláis va a salir un gazpacho muy extraño. Esto es nuevo. ¿A qué se refería? Quiero hacer este matiz, no vaya a ser que alguien piense, oye, esto no se estará hablando de una especie de teología liberal extraña. No, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para decir, creemos en cuando hablamos del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, de la Biblia, por decirlo así, judía, tal y como lo tienen los judíos en el canon judío, sin ponerle un libro más ni ponerle un libro menos, ese es nuestro Antiguo Testamento. Y en cuanto a los 27 libros o cartas que componen el Nuevo Testamento, a lo que se ha llamado Biblia, a todo eso nosotros le concedemos inerrancia, infalibilidad e inspiración. Eso por si alguno duda de lo que estuvimos diciendo la última vez. La palabra entera de Dios es tomada muy en serio por Jesús. Jesús hacía continuas referencias al Antiguo Testamento y Él no venía para liberarnos del Antiguo Testamento, sino para cumplirlo. Entonces hay completa exactitud en las Escrituras, o eso creemos nosotros, en su original. No hay error. También son infalibles en el sentido de que Dios dejó escrito exactamente aquello para lo cual conseguiría sus fines y propósitos. Pero ¿cómo es esto posible si fue escrita la palabra de Dios que llamamos Antiguo y Nuevo Testamento por los hombres? Pues porque también creemos en la inspiración divina, es decir, que los hombres que la escribieron fueron inspirados por Dios, y si inspirados todo lo que hay es útil y de todo lo que hay se saca enseñanza. Inerrancia, infalibilidad e inspiración de las Escrituras, eso es lo que creemos aquí, no solamente por el testimonio de las mismas Escrituras, sino por muchas razones de peso racional, digamos, que ahora no vamos a enumerar. Bien, una vez aclarado esto, decimos que Juan bautiza a Jesús. Juan permite que él pueda bautizar a Jesús. E inmediatamente que Jesús es bautizado, ocurre lo siguiente. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía en forma corpórea, como paloma, y venía sobre él. Y he aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Es decir, ocurre un evento de carácter sobrenatural. Jesús está bautizando, sale del agua, Juan lo saca del agua probablemente, y se abren los cielos. Y el Espíritu Santo en forma de paloma milagrosamente baja, se posa sobre Jesús, permanece en él, y luego una voz del cielo, la voz del Padre dice, este es mi Hijo, en él yo me complazco. Es como si el visto bueno público que Juan recibía de Jesús, Jesús lo recibiera también del mismo Padre. Pero aquí el aspecto a resaltar es que esto confirmaba a Juan el Bautista quién Jesús realmente era. Porque si bien lo identificó, Juan sabía, aparte de esa voz que se oye del cielo de manera sobrenatural, de que lo que Juan estaba predicando era cierto y de que Jesús era el Mesías, aparte de eso, es que a Juan se le dio una revelación anterior. Y en esa revelación se nos dice cómo él ratificaría, confirmaría que el Mesías era ese y no era otro. Y ese testimonio lo recoge el apóstol Juan, hablando de Juan el Bautista, diciendo así. Y Juan, refiriéndose al Bautista,
dio testimonio diciendo: vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Esta era la señal. ¿Por qué? Dice, porque el que me envió, Dios, que me envió como profeta, como último profeta del antiguo pacto, el que me envió a bautizar en agua, este también me dijo: esta es la señal identificativa y de ratificación. Me dijo: cuando veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo, Juan. No solo con agua, como tú haces de manera simbólica, sino con el Espíritu Santo en el corazón de los seres humanos. Él es cuando veas descender y permanezca sobre él. Cuando Juan vio aquello, aparte de la voz que oyó, le quedó ratificado aquel Jesús de Nazaret, su amigo, su familiar, incluso. Aquel era el Mesías. Y por eso dice Juan el Bautista: y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo sabía quién era cuando lo identifiqué, y Dios me lo ratificó porque me dijo de antemano lo que ocurriría, y ocurrió. Yo doy testimonio de que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. ¿Y qué ocurre más tarde? Jesús termina de ser bautizado y se va al norte. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Esto para especificar que antes de la marcha de Jesús, después de su bautismo, en su bautismo creo yo que fue un evento público. ¿Por qué lo creo? Hay personas que creen que el bautismo de Jesús fue un evento personal, privado, íntimo, casi místico. Yo no lo creo. La razón por la que no lo creo es por la forma en que se expresan los evangelios, pero especialmente Lucas, que como historiador es muy minucioso y quiere que quede registrado exactamente todos aquellos testigos que van quedando de todas las cosas que Jesús va haciendo de forma pública, como el mismo Jesús dijo cuando fue acusado ante los romanos o ante los fariseos, yo he hecho las cosas públicamente y en las plazas. No lo he hecho de manera escondida, y esto Lucas lo quiere dejar reflejado, y es así. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, cuando todo el mundo estaba bautizándose, dice Lucas, también Jesús fue bautizado. Ahí fue cuando apareció. Y por tanto, estos eventos, en mi opinión, eran públicos, porque públicamente Dios atestiguaba el ministerio de Jesús, como públicamente Jesús atestiguó por su bautismo el ministerio de Juan. Y efectivamente, Jesús es bautizado y Jesús se marcha al norte. Desde entonces, dice entonces el Evangelio de Mateo, desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Y qué predicaba Jesús? Predicaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicaba Jesús? Exactamente lo que predicaba Juan. Confirmación para Juan de que lo que él estaba haciendo y al Mesías que había identificado era correcto. Predicaba su mismo mensaje, aunque por supuesto Jesús le dio una expansión muchísimo más amplia a lo largo de su ministerio. Pero empezó diciendo un mensaje sencillo Jesús: arrepentíos porque el reino de los cielos, ese reino del Mesías que ha de venir, de ese Mesías judío que ha de reinar en el mundo entero, siendo Israel la capital del reino. Ese Mesías ha llegado. Arrepentíos para que tengáis entrada en ese reino. Arrepentíos de lo que hacéis mal. Y Jesús se va al norte, y es en el norte que empieza a predicar, en Galilea. Y ahí está con sus discípulos, no solamente los 12 apóstoles, sino los discípulos, todos aquellos que le seguían y le escuchaban en multitudes, mientras Juan estaba en el sur, siguiendo con su labor de bautismo, de arrepentimiento y de llamar hacia el Mesías, porque Juan decía claramente: yo no soy el Mesías, él es el Mesías. Mientras estaba Jesús en el norte, Juan permanecía con su misma predicación en el sur, y los dos actuaban en sinergia, hasta que Jesús viene al sur. Y entonces cuando Jesús viene al sur, dice: después de estas cosas vino Jesús con sus discípulos desde Galilea a la tierra de Judea, donde estaba Juan, y estuvo allí con ellos. Y resulta que Jesús también bautizaba, aunque nos especifican los evangelios que Jesús no bautizaba, lo hacían sus discípulos.
Pero Jesús también bautizaba como señal de arrepentimiento, al igual que Juan. Y también Juan bautizaba. O sea, bautizaba Jesús, pero que había venido de más al sur, y en el mismo sur también Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque allí había mucha agua y venían y eran bautizados. ¿Y qué ocurre? Pues lo ocurre siempre, ¿no? Cuando hay dos empresas haciendo lo mismo en el mismo sitio, ¿qué es lo que ocurre? Se crea una competencia, ¿no? Así somos los seres humanos, qué mezquindad en cuanto a las cosas de Dios. Y se creó una competencia. Vamos a verla. Y vinieron a Juan. ¿Quiénes vinieron a Juan el Bautista? Los discípulos de Juan el Bautista. Vale. Y le dijeron: Rabí, Juan Bautista, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, ¿vale? Aquel de quien tú diste testimonio, o sea, aquel rabí, aquel que tú dijiste, aquel que identificaste como, dice, resulta que está aquí y también bautiza, pero es que además todos vienen a él. Juan, maestro, él también lo está haciendo en el sur y más gente va a él que a ti. Maestro, estamos perdiendo adeptos, estamos perdiendo discípulos, estamos perdiendo el estrellato. Hombre, ¿no crees que deberíamos hacer algo? Aquel está llevando más multitudes, muchas más que nosotros. Desde luego que el ser humano no tiene arreglo, ¿eh? O no somos así en todas las esferas de la vida. ¿Qué dice Juan, el Bautista? Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. Le dice Juan a sus discípulos: mirad, vamos a ver, pero ¿quién pensáis que soy yo? A ver, ¿quién rayos pensáis que soy yo? Si ya os lo he dicho quién soy, yo no soy, Él es. ¿Por qué hacéis de mí lo que no soy? ¿No os dais cuenta de que lo que yo hago no lo hago sino por mandato de Dios? Y lo que he recibido en cuanto a predicación, mensaje y aglutinación de multitudes es porque Dios me lo ha dado. Pero es así de sencillo. Vosotros mismos me sois testigos, le dice Juan a sus discípulos, de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Él es, entended, Él es, yo no, Él. Y Juan el Bautista, por el contexto en que se dice y cómo se dice, nos saltamos ese contexto para no alargarlo, dice aquellas famosas o pronuncia aquellas famosas palabras de Juan el Bautista cuando dice, en este contexto, a sus discípulos, quejándose de que Jesús aglutinaba más gente que Juan, les dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. He ahí el verdadero secreto de un siervo de Dios, incluso yo me atrevería a decir de un verdadero líder, aquel que se alegra de que otros crezcan. Es necesario que yo crezca, que Él crezca y que yo mengüe. Y en el contexto en que se dice, que pone un contexto de matrimonio, de noviazgo, etcétera, con ejemplos, Juan lo que está diciendo es, el hecho de que Él crezca y que yo mengüe no es algo que yo acepto con resignación, es algo que deseo y algo por lo que me alegro profundamente. Las personas estamos poco a poco reconociendo en Israel que Él es el Mesías. Pero ocurre algo en mitad de la historia, y es que Herodías, vamos a leerlo, dice en Marcos, Evangelio de Marcos, Herodías, esposa de Felipe, su hermano, el hermano de Herodes, se había casado con ella. Vamos a poner esto en orden para entender lo que viene más tarde. ¿Quién era Herodías? Herodías era la esposa de uno, vamos a empezar por, porque esto es un poco confuso, como hay 1000 Herodes, ¿vale? Al final nos hacemos un lío con los Herodes, los Felipe, los bueno. Hay un Herodes el Grande, ¿vale? Antes del nacimiento de Jesús. Herodes el Grande, el famoso, el de la matanza de los niños en Belén. Bien. El de los camellos, que no sabemos si habrían camellos. El de los magos de Oriente, que tampoco sabemos si eran magos. Ese Herodes el Grande tuvo muchas mujeres. Y ahí se crea una avalancha de hijos por todas partes. Bien.
Hijos de Herodes el Grande es Herodes Antipas. Herodes Antipas es el Herodes que estamos viendo nosotros hoy en nuestra historia, ¿vale? Es el Herodes que figura en el ministerio de Jesús. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Entonces, cuando habla de Herodes nos confundimos. Bueno, pues estamos hablando de Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Pero es que Herodes el Grande también había tenido muchos hijos, entre los cuales están los tetrarcas de Israel, que hablábamos en la primera parte, que gobernaban cada uno una zona de Israel. Entre ellos, otro de los hijos, hermano de Herodes Antipas, era Herodes Felipe. Ya empezamos ya con los rollos, ¿no? Herodes Felipe, Herodes Antipas, Herodes el Grande. Bien, un hermano de Herodes Antipas, nuestro Herodes, cada vez que digamos ahora Herodes, es Herodes Antipas. Bueno, un hermano de Herodes Antipas, Herodes Felipe. Bueno, pues este Felipe tenía una esposa. Esta esposa se llamaba Herodías. Herodías, no sabemos cómo, es conquistada, bueno, no sabemos cómo, pero sabemos dónde, ¿no? En Roma, por Herodes Antipas. Y Herodes Antipas le quita a la mujer a su hermano Herodes Felipe. Hasta ahí un poco enrevesado y hasta se puede cuestionar la legitimidad de todo esto, ¿verdad? Bien, bueno. Herodías, la mujer de Felipe inicialmente, que llegó a ser mujer de Herodes Antipas, era además de cuñada de Herodes Antipas, sobrina. Con lo cual, cuando Herodes toma como esposa a la esposa de su hermano, Felipe, toma a Herodías como esposa, está llegando a cometer un acto de incesto que era totalmente prohibido en la ley de Moisés, en la ley de los judíos. Pero es que Herodes Antipas era el rey o uno de los tetrarcas de los judíos. Bien, bien, va, seguimos. Y Juan decía a Herodes públicamente, este emisario de Dios, Juan el Bautista, le decía a Herodes, no te es lícito, de acuerdo a la ley de Dios, no te es lícito, Herodes, tener a la esposa de tu hermano por esposa. ¿Qué tipo de rey tenemos? ¿Qué tipo de tetrarca es este sobre los judíos que incumple la ley de los judíos? Y Juan el Bautista lo decía públicamente, con lo cual esto empezaba a causar malestar, digamos, tanto a Herodes como a su esposa Herodías. De manera que, porque Juan decía estas cosas públicamente y las denunciaba al más puro estilo de profeta del Antiguo Testamento, por eso mismo, dice el texto, Herodías, la mujer de Herodes, le aborrecía a Juan y deseaba matarle. Pero vamos a ver, ¿qué problema tiene Juan el Bautista? ¿Habéis pensado cuál podría ser la psicología de Juan el Bautista? Yo sé quién es el Mesías. Él ya ha venido. Instaurará su reino mesiánico en el mundo. Israel será la cabeza. Y no sé yo lo que será en ese reino. A lo mejor el portavoz del gobierno o el ministro de Relaciones Exteriores, pues como lo lleva el Evangelio a todo el mundo. Pero existe una cosa, el Mesías, Rey, está aquí. Él es nuestro Rey. ¿Qué temor he yo de tener? Este Rey viene de parte de Dios con todo el poder de Dios. Pero, ocurre lo siguiente. Entonces, Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan el Bautista a causa de Herodías, la esposa que tomó de su hermano, esposa de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, que probablemente también Juan las recriminaba públicamente, es por esta causa que Herodes encerró a Juan en la cárcel. Las cosas se tuercen para el emisario del rey mesiánico, porque de momento ya no está libremente en el desierto, desde donde había estado desde su juventud,
sino metido en una mazmorra, en una cárcel. Creo yo que para Juan el Bautista esto no tendría mucho sentido, pero ahí terminó en la cárcel. Bien, podríamos hacernos dos preguntas. Una, en los evangelios no se nos dice en qué cárcel estaba. ¿Podemos saber en qué cárcel estaba? Dos, ¿hay algún otro registro que dé testimonio de todas las cosas que están escritas respecto de Juan el Bautista en los evangelios, que no esté en los registros del Nuevo Testamento, que puedan conferir confiabilidad y ratificación histórica a lo que los evangelios dicen? Oh, sí, sí que lo hay. Se llama Flavio Josefo. De nuevo, Flavio Josefo, historiador judío, contemporáneo con los discípulos de Jesús, escribe, y no escribe precisamente siendo muy amigo del cristianismo porque era judío, no era amigo de Jesús porque era judío, judío de los del antiguo pacto, de los que no reconocieron a Jesús como Mesías judío. Este Flavio Josefo, historiador, escribe especialmente, es un libro muy bueno si queréis mirarlo o hacer consultas, en su libro 18 de Antigüedades Judías, un montón de cosas extraordinarias, entre ellas nos habla de Poncio Pilatos, el mismo Poncio Pilatos que los evangelios. Nos habla de los mismos tetrarcas de Israel, los mismos tetrarcas que son mencionados por Lucas en el capítulo 3 de su evangelio. Nos habla de los mismos sacerdotes que quedan registrados en las páginas del Nuevo Testamento en Hechos de los Apóstoles por Lucas. Nos habla del mismo Jesús, Flavio Josefo, siendo que no era simpatizante de Jesús, nos habla del mismo Jesús de Nazaret. Nos habla de los hermanos de Jesús, concretamente de Santiago, el hermano de Jesús, a quien un sumo sacerdote mandó a matar. Nos habla de los sumos sacerdotes también, que hablan en el Nuevo Testamento, en los documentos recompilados en el Nuevo Testamento. Y nos habla, Flavio Josefo también nos habla de Juan el Bautista, el mismo que el de los evangelios. ¿Y qué dice de Juan el Bautista Flavio? Dice lo siguiente, lo leemos, esto no es un trozo del Evangelio, esto es un trozo del libro 18, capítulo 5 de Antigüedades Judías, Flavio Josefo, un escritor contemporáneo. Dice Flavio, Juan, llamado, ¿cómo? El Bautista, el mismo que el de los Evangelios. Herodes lo hizo matar. Lastimosamente, al leer esto ya penetramos más allá de la historia y ya conocemos cómo va a terminar, pero ¿qué le vamos a hacer? Herodes lo hizo matar. A Juan el Bautista, nos dice Flavio, a pesar de ser un hombre justo que predicaba la práctica de la virtud, incitando a vivir con justicia mutua y con piedad hacia Dios para así poder recibir el bautismo. Y dice más Flavio, se servían de él, es decir, de este bautismo de Juan, o lo usaban, se servían de él para hacerse perdonar no para hacerse perdonar ciertas faltas, no para eso, sino para purificar el cuerpo como un símbolo, con tal que previamente el alma hubiera sido purificada por la rectitud. O sea, Flavio Josefo identificó con toda claridad cuál era el mensaje de Juan, y Juan era: yo os bautizo como símbolo ritual de lo que ha debido ocurrir en vuestros corazones. Y es que habéis confesado vuestros pecados y os arrepentís, y el arrepentimiento significa que se cambia de actitud, es decir, que se hace recto de nuevo el corazón y se muestra en obras que son justas. Entonces es cuando se recibe el bautismo como símbolo. Estaba diciendo Flavio Josefo, lo mismo que nos dicen los evangelios. Y sigue. Hombres de todos lados se habían reunido con él, pues se entusiasmaban al oírlo hablar. Nos está diciendo Flavio Josefo exactamente lo que en los evangelios vimos en la primera parte, como gente de todo el área, de Galilea, de Jerusalén, de los alrededores del Jordán, venían a escuchar a Juan el Bautista en multitudes. ¿Por qué? Dice, porque le entusiasmaban oírlo hablar. ¿Por qué? Nos dice el Evangelio, porque en aquel tiempo había una gran expectación de que el Mesías iba a venir.
el Mesías que los iba a libertar de la esclavitud de Roma y ponerlos como centro del mundo al pueblo judío. Y sigue Josefo con su relato, ratificando lo que se dice en los evangelios. Dice, fue encarcelado Juan el Bautista. ¿Y dónde fue encarcelado? Eso no nos lo dicen los evangelios, pero nos lo dice Flavio. Fue Juan encarcelado en la fortaleza de Maquero, de la que hemos hablado antes, y allí fue muerto. Bien, fortaleza de Maquero era una especie de castillo que Herodes tenía en una zona considerada veraniega, ¿vale? Como de ocio, como vacacional, al este del Mar Muerto. Para que lo veamos, porque esta cosa tiene mucha importancia, la ubicación geográfica de lo que estaba pasando. Vamos a verlo. ¿Quién lo ve? Bueno, entonces lo veis por fe, ¿vale? Ahí, de esos dos puntitos azules, el de arriba, Mar de Galilea, y el de abajo, Mar Muerto. Como no se ve prácticamente, bueno, aquí se ve mejor, claro, lógicamente. Como no se ve prácticamente, yo os digo, ¿no?, que hay un río, río Jordán, que va desde el Mar de Galilea al norte hasta el Mar Muerto en el sur. Bien, ¿dónde fue encerrado en la cárcel Juan? Ahí, a la derecha del Mar Muerto, al este del Mar Muerto, lo que hoy es Jordania, hay una población que se llama Maqueros, imagino yo que se dirá eso en inglés, Maquero, en castellano. Ahí estaba, en esa fortaleza encerrado Juan el Bautista. Bien, curioso, impresionante, alucinante, lo que pasa a continuación. Porque es que eso, Juan no se lo esperaba, pero es que yo, si leo los evangelios, según voy leyendo, yo tampoco me lo esperaría. Fijaos lo que ocurre a continuación. Juan es encarcelado y, en esa prisión, y... Cuando Jesús oyó que estaba en el sur también, ¿no? Habíamos dejado a Jesús en el sur, con Juan, bautizando en el sur. La competencia entre los discípulos, acordate. Y cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, ¿qué es lo que hace? Se fue a Galilea. ¿Dónde es Galilea? Arriba del todo. Oye, ¿quién quiere amigos así? ¿Quién quiere amigos así? Imaginaos lo que pudo estar pasando por la mente de Juan. Vamos a ver. ¿No te he predicado a ti, te he anunciado que tú venías? Sí. ¿No hemos como amigos y compañeros predicado juntos mientras hacíamos discípulos juntos en una acción sinérgica? Sí. Cuando mis discípulos y tus discípulos entraban en controversia porque tú tenías más que yo, ¿no te di yo la gloria? Sí. ¿No te puse yo como preeminente diciendo quién tú eras? Sí. ¿No estuve yo criticando las acciones de nuestro rey por no cumplir la ley judía de nuestro pueblo judío? Sí. ¿No he sido encarcelado por ello? Sí. ¿Por qué te vas a Galilea? Si tú eres rey de los judíos, libérame. Si tú eres rey, está por mí. Yo lo he dado todo por ti. ¿Quién quiere amigos así? Juan empezaba a confundirse. Esto no es especulación mía. Ahora veremos cómo efectivamente Juan empezaba a confundirse y se confundía por una razón muy sencilla. Cuando lo estamos pasando mal, cuando en la vida tú y yo los pasamos mal, cuando no comprendemos dónde encajan todas las piezas del rompecabezas de la vida, cuando las cosas no funcionan como nosotros hubiéramos esperado, cuando no tenemos todas las piezas del rompecabezas y nos sentimos frustrados, cuando no comprendemos qué ocurre en nuestra vida, nos pasa como a Juan, ahora lo veremos, tres cosas. O Dios no existe, o Dios está ausente, o yo no le importo. Vamos allá. Y oyendo Juan
en la prisión de los Hechos de Cristo que Cristo se había ido al norte. Sí, mucho predicar, muchas buenas nuevas, el reino, pero te has ido al norte. Y además no solamente eso, o sea, ¿dónde está la toma de poder por parte del rey? Oyendo Juan estos hechos, dice, es que, vamos a ver, un momentito, es que no empiezo a confundirme, porque, vamos a ver, el rey es cordero, que yo no sabría bien probablemente qué es lo que estaba diciendo cuando lo dije, lo que le pasa mucho a los profetas del Antiguo Testamento, pero lo dicen, aunque no siquiera tengan un entendimiento claro de lo que están diciendo. El rey es cordero, que yo mencionaba, cordero del mundo, es también rey de Israel. Si es rey de Israel, ¿qué hace que no toma posesión del reino? ¿Qué hace que no viene en mi rescate? Todo el mundo esperaba de Jesús la segunda parte de Jesús. Nadie esperaba, porque no era deseable, y la omitieron prácticamente de su teología hebrea, la primera parte de su venida. Bien que su venida fuera en una sola ocasión o divididas en dos, como ya hemos visto que ha sido, Dios en la venida de su Hijo dividió la historia en dos, una primera venida y una segunda venida de Jesús que todavía esperamos. Bien que la dividieran o no, ellos soslayaron, los judíos soslayaron, quitaron de en medio, no le dieron importancia a una primera parte donde decía que tenía que venir como siervo, como cordero de Dios, para perdonar pecados, antes de venir a reinar y a juzgar como rey. Todos creían que Jesús iba a ser de inmediato aquel rey Mesías político, militar, social, del que se hacía eco en el antiguo pacto y que los judíos esperaban. Así lo creían los fariseos, porque fue por esa causa precisamente que los fariseos acusaron a Jesús frente a los romanos. Él dice que es rey. Así lo creyó la multitud, porque después de ser alimentada, 5.000 personas dijeron, un momento, milagrosamente, la alimentación milagrosa de Jesús, dijeron, un momento, ¿quién como este? Este es el Mesías. ¿Quién como este? Este es nuestro rey. Y lo fueron a hacer rey. Y cuando lo fueron a hacer rey, es decir, cuando ellos quisieron poner su mano sobre la providencia divina, obviamente no pudieron porque Dios tiene sus propios planes. Jesús, sabiéndolo, se huyó a un lugar apartado. No quiso ser rey, de momento. No lo creyó así solamente la cúpula fariseica, sino también la multitud. También sus mismos discípulos creyeron que Jesús tendría que haber cumplido su reinado mesiánico, político en el mundo. Y por eso que cuando Jesús murió en la cruz, ninguno de los discípulos creía, jamás, ninguno de ellos estaba esperando que Jesús, como había dicho, resucitara. Ninguno. Más bien estaban antes de este acontecimiento de la crucifixión peleándose por a ver qué puesto tendría cada cual, lo cual les avergonzaba. Cuando Jesús le preguntaba, ¿de qué habláis?, ellos se avergonzaban. Ni sus discípulos creyeron que Él iba a resucitar después de entre los muertos. Ahí se acabó la historia. Todo el mundo tenía la imagen de Jesús cuando creyó en Él como Mesías, príncipe ya, del reino político ya. Y hasta Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista dice que oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, envió a 2 de sus discípulos. Juan envió a 2 emisarios, diciendo, oye, preguntadle a Jesús, preguntadle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan, el Bautista, el que sabía perfectamente quién era Jesús de Nazaret, el Mesías, el que lo anunció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que terminó predicando el mismo evangelio que Jesús Cristo predicaba, el que lo bautizó, al que le quedó contrastadamente ratificado que Él era, puesto que vio la señal que Dios le dijo que habría que ocurrir cuando descendió el Espíritu Santo sobre Él en el bautismo, que además recibió una voz audible diciendo, este es mi Hijo amado. Juan, que estaba tan seguro
que fue capaz de reprochar a las autoridades su mal comportamiento e incluso hasta de ir a la cárcel, ese mismo Juan ahora manda 2 emisarios a Jesús y les dice: preguntadle, ¿es él? Es él, porque no me cuadra lo que estoy viendo ni padeciendo. No me cuadra, no puedo armar el puzzle. ¿Es él? Y esto da título a nuestro mensaje de hoy: Juan el Bautista y su confusión. ¿O debemos esperar a otro? Respondiendo, Jesús les dijo a estos emisarios: id y decidle a Juan. A su pregunta, decidle a Juan, no lo que yo digo, ¿vale? Yo no voy a dar un mensaje para Juan. Decidle vosotros simplemente lo que estáis viendo y oyendo. Jesús contesta. Dios contesta cuando de verdad preguntamos. ¿Sabes qué? Dios nos enseña, aunque nosotros nos empeñemos en que es incorrecto, es falta de espiritualidad, pero Dios nos enseña, dudar no es malo. Preguntar es adecuado. Lo malo es la soberbia, lo malo es la incredulidad, pero dudar no es malo. Y cuando se duda, preguntar es honesto y es adecuado. Y Jesús, o Dios mismo, da respuesta, lo mismo que en nuestras vidas. Si no te cuadran las piedras del rompecabezas y dudas, no es malo. Pregunta. Dios responde. Y la respuesta de Jesús fue, ante las preguntas del emisario: ¿eres tú o esperamos a otro? Porque esto no tiene sentido. Fue: Juan es un hombre práctico, ¿verdad? Es un hombre de hechos. Id vosotros y no dadle un mensaje nuevo que yo os dé. No. Decidle cuáles son los hechos. Decidle vosotros mismos qué es lo que estáis viendo y oyendo, porque resulta, nos dice un evangelista, que cuando estos emisarios vinieron a Jesús y le preguntaron: ¿eres tú o tenemos que esperar ahora a otro? Dice Juan, pregunta. En este momento estaba Jesús haciendo multitud de milagros, multitud de señales, multitud de obras extraordinarias, sobrenaturales. Y lo vieron y lo oyeron, fueron testigos. Y dice Jesús, decidle a Juan, hombre de hechos, los hechos que habéis visto y oído. No le digáis nada más. Recordadle también que los ciegos, ¿lo habéis visto, no? Vosotros lo habéis visto, dice Jesús. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos incluso son resucitados. Y a los pobres, a los que supuestamente no son nada, es predicado, anunciado las buenas nuevas de Dios. Decídselo a Juan. Y van con el reporte, y Juan entiende el reporte. Porque Juan entendía, como entendió aquel fariseo que a escondidas fue a preguntar a Jesús. Y le dijo ese fariseo Nicodemo a Jesús: Maestro, hay muchas cosas que no entiendo. Pero empieza Nicodemo, este fariseo, diciendo a Jesús: pero sí entiendo una cosa, me rindo a la evidencia. A pesar de todos mis obstáculos teológicos, para yo creer que tú eres el Mesías, me rindo a la evidencia. Y la evidencia es esta, dice Nicodemo: ningún hombre puede hacer las señales y los milagros que tú haces si Dios no está con él. Juan entendió el mensaje de Jesús. De manera que Jesús responde a la primera inquietud de Juan: ¿eres él o esperamos a otro? Era él. Jesús le está diciendo: Juan, a tu primera pregunta, yo soy. No esperes a otro. Y con esa primera pregunta contestaba también a la segunda: si él es, está ausente. Porque si él era enviado de Dios,
estaba presente, o al menos tenía el poder para estar presente y liberarlo si esa hubiera sido su voluntad en la providencia divina. Juan, yo soy. Juan, yo puedo, estoy presente. Soy el Hijo de Dios, puesto que estas obras hago. Pero lo más extraordinario de esta respuesta que Jesús quiere que los emisarios lleven a Juan el Bautista es que es un código cifrado. Es un código cifrado. Como en la serie de Misterio. Pues lo mismo, pero sin tanto misterio. Es muy sencillo y lo vamos a ver. Jesús envía un código cifrado a través de estas palabras a Juan, diciendo: Juan, mi querido Juan, tú sabes que esos son los hechos que yo estoy haciendo. Tus emisarios te van a decir: lo hemos visto y lo hemos oído, hemos estado allí y lo sentimos. Es lo que hay. Pero tú sabes también, Juan, que esto no son solamente hechos. Estas palabras que yo acabo de referir a tus emisarios, para que tus emisarios te las trasladen a ti, tú sabes, Juan, conocedor del Antiguo Testamento y de las profecías, de las profetas y de la ley, tú sabes, Juan, que son palabras de nuestro profeta Isaías. Isaías escribió estas mismas palabras. Juan, tú sabes que yo le estoy dando cumplimiento a lo que los antiguos profetas decían que el Mesías tenía que hacer. Juan es confirmación de quién yo soy. Pero además, Jesús no solamente parafrasea estas frases de las palabras del profeta Isaías, que Juan sabía de dónde venían y quién las había escrito, Isaías, sino que además dice así. Nos remitimos un segundito a la profecía de Isaías, la que Juan conocía, la que Jesús le estaba transmitiendo de forma indirecta. La profecía de Isaías decía: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Los ciegos, los sordos, los cojos, los mudos, hasta los muertos resucitan. Palabra de Isaías, Juan. Pero es que además Juan conocía que Jesús parafraseaba aquel texto de Isaías, el profeta. Y en esos mismos textos, hablando de las mismas cosas acerca del Mesías que habría de venir, también sabía Juan que estaban encerradas. También sabía Juan que a este conjunto de cosas que el Mesías tenía que hacer estaba añadida una más, que era... Juan lo sabía, aunque Jesús no lo mencionó. Decía Isaías en este mismo contexto de el Mesías sanará, hará milagros. Decía: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor, refiriéndose al Mesías, para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar. El Mesías tendría que proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Pero esto, que pertenecía al mismo paquete de profecía mesiánica en el profeta Isaías, esto, libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros, esto Jesús no se lo transmite a Juan. ¿Por qué? Pues porque Jesús no iba a liberar a Juan. Y Juan entendía que el mensaje que Jesús transmitía con hechos acerca del profeta Isaías, en el mismo paquete estaba que libraría a la cárcel a aquellos que estaban cautivos. Y sin embargo Jesús no lo mencionó, porque Juan no iba a ser librado de la cárcel. Pero si Juan entendió el mensaje, qué consuelo, porque quizá también Juan entendiera que en ese mismo texto de Isaías decía: he venido también para consolar a todos los que lloran. Juan encontró consuelo, de seguro, en estas palabras. Y lo encontró, y lo sabemos por las palabras que Jesús refiere acerca de él posteriormente. Porque dice Jesús: bienaventurado
es aquel que no fuera escandalizado en mí. Bienaventurado es, le dice Jesús a los emisarios, decidle a Juan, bienaventurados, felices son aquellos que no encuentran un tropiezo en mí, aunque las cosas no le cuadren. Bienaventurado a aquel que no se tropieza conmigo, aunque no lo entienda todo. Decidle también esto a Juan. Y es obvio que Jesús aprueba la actitud de Juan, y es obvio que Juan entendió el mensaje por las palabras que posteriormente Jesús pronuncia, y son las siguientes. Mientras estos emisarios se marchaban, Jesús comenzó a hablar a la multitud acerca de Juan. Es como si Jesús estuviera diciendo, ¿veis los emisarios que ha traído Juan? ¿Veis cómo duda de mí? Juan está dudando de mí y trae emisarios para saber si soy yo o tienen que esperar a otro. Pero yo ya le he dado mi mensaje que él va a entender. Él entiende a Isaías y entiende la evidencia. Juan duda de mí, le dice Jesús a la multitud. Pero yo os digo, y con esto ratificamos lo que habíamos dicho antes, dudar no es malo y preguntar es adecuado. Yo os digo, cuando fuisteis a Juan el Bautista, antes de venir a mí como discípulos, puesto que él fue el precursor, le dice Jesús a la multitud, esa misma multitud que había visto a los emisarios de Juan venir y poner en duda y en cuestión su mesianazgo. ¿Qué salisteis a ver cuando fuisteis a ver a Juan? ¿A un profeta? Dice Jesús, sí os digo, y más que un profeta, mucho más que un profeta, el último profeta del antiguo pacto, pero mucho más. ¿Por qué? Dice, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, delante de la faz del Mesías, el cual preparará tu camino delante de ti. Él ha llevado a cabo el cometido más glorioso que pueda llevar un ser humano. Ha sido precursor del Salvador, del mundo, del Cordero de Dios. Más que un profeta, el más grande de los profetas. De cierto os digo, dice Jesús en ese mismo contexto, este mismo hombre me ha puesto en duda, ¿no es cierto? Pero él entenderá lo que yo le he dicho. De cierto os digo, entre los nacidos de mujer, jamás se levantó otro mayor que Juan el Bautista. Y esto lo dice Jesús a la multitud, después de que la multitud ha oído que Juan le ha puesto en duda. Dudar no es malo y preguntar es adecuado. No ha habido otro, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y continúa Jesús diciendo, pero el que es menor en el reino de los cielos, mayor es que él. En cuanto a cometido terrenal, no ha habido un cometido mayor, ni mayor testimonio que el de Juan el Bautista. Pero en cuanto a términos espirituales, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él, es decir, así importas tú delante de Dios. Es que tú le importas a Dios, eres grande en el reino de los cielos. Esto va contra la gloria de Dios. No va contra la gloria de Dios, por Dios. Va para la gloria de Dios. Porque ¿quiénes somos nosotros para recibir nada de Él? Y sin embargo dice, tú insignificante, nadie te escucha, nadie te conoce, nadie te ve, tú eres mayor en el reino de los cielos incluso que Juan el Bautista, si pudiera haber comparativa. Menor, mayor. Segundos y primeros. Segundos y postreros, primeros, postreros. ¿Os acordáis de estas similitudes que Jesús hacía? Menor. Cualquiera menor. Nosotros todos somos menores. Para empezar, porque ni siquiera somos judíos. Aquellos postreros serán primero, decía Jesús. Cualquiera menor, tú y yo somos menores. Delante de Dios es grande. No porque lo seas, sino porque Dios ha querido concedértelo para su gloria.
Y todos sabemos cuál fue el final de Juan el Bautista. Dice el Evangelio, pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, su mujer, su cuñada, su sobrina, danzó entre ellos y agradó a Herodes. Ya tendría más vino de la cuenta y ya no sabría ni siquiera si esa era de su parentela o no. Aquella chica danzando, alegría, fiesta. Por lo cual le prometió, le agradó a Herodes, la danza de la chica. Por cierto, el nombre de la chica, Flavio Josefo, Salomé. Por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Pídeme, joven, lo que quieras. Hasta la mitad de mi reino te daré, dice otro evangelio. Ella, instigada por su madre, Herodías, la que odiaba a Juan el Bautista y quería matarle, le dijo, Salomé, dame aquí en una bandeja, pídele al rey, dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, es decir, se vio pillado, ordenó Herodes que se la dieran, la cabeza de Juan el Bautista, y mandó decapitar a Juan en la cárcel, en la fortaleza de Maquero. Y Juan no perdió un cabello o dos, perdió la cabeza. Y sus discípulos fueron y se lo contaron a Jesús, y probablemente se unieron a Jesús. Y no entendemos bien por qué a veces tienen que ocurrir estas cosas, que no nos cuadran. Pero delante de Dios existen dos posibilidades, la soberbia o la incredulidad, la humildad o la humildad y la confianza. Juan no le importó que le quitaran la cabeza, él sabía, después del reporte de Jesús, en quién había creído. Y tú y yo, cuando pasamos por los momentos oscuros de la vida, cuando las cosas no tienen sentido, cuando no entendemos lo que está pasando, que quizá no lo entendamos nunca en esta vida, cuando creemos Dios no existe, y si existe está ausente, e incluso si existiera y si estuviese presente, yo no le importo. Cuando creemos esto, dudar no es malo y preguntar adecuado, porque el que va humildemente a Dios, Dios le responde, porque aquel que busca halla y al que llama se le abre, decía Jesús. Bien podía haberle dicho Jesús a Juan el Bautista, pero no se lo dijo, nos lo dijo a nosotros. No temáis, no temáis. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. No se venden dos pajarillos por un cuadrante y ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, sin el permiso del Dios del cielo. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Ninguno cae sin que Dios dé permiso. Así que no temáis. De más estima sois vosotros, no que un pajarillo, sino que muchos pajarillos delante de Dios. Cualquiera pues que me confiese, dice Jesús, delante de los hombres, independientemente de si tiene el cuadro completo o no, independientemente de si lo comprende todo o no, independientemente de su situación es victoriosa o frustrante, cualquiera que me confiese delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Dios existe, Dios está presente, a Dios sí le importas. Que Dios nos dé sabiduría para saber hacer con el ejemplo que nos dejó Juan el Bautista. Oramos un segundito y nos despedimos hasta el domingo que viene. Señor, te damos muchas gracias por el coraje, el valor y el arrojo de los ejemplos, Señor, que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento tú nos has dejado. Te damos gracias, Señor, por el ejemplo de Juan el Bautista. Te damos, Señor, gracias por el ejemplo de la bondad, de la misericordia, del entendimiento, de la ternura que Jesús tuvo con él, aunque no le libró de la cárcel. Señor, te pedimos fuerzas para soportar cuando las cosas sean insoportables. Si Juan pudo, nosotros podemos, porque la fuerza no viene de nosotros,
viene de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nunca seas tropiezo para nosotros, que te demos, Señor, testimonio siempre de quién tú eres, de que nunca nos avergoncemos de ti, de que nunca tú seas tropiezo para nosotros. Y de esa forma, Señor, tú también nos confiese en el reino de los cielos, delante de tu Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, muchas gracias por tu palabra. Amén. ¿Qué tipo de reino es ese? ¿Cuáles son las señales del reino? Ya las veremos en el siguiente episodio. Muchas gracias y hasta el domingo que viene.